Bienvenidos a una nueva entrega de la miscelánea Blender. Con ustedes John Edison Herreño. Y me ha parecido una buena idea la de ampliar lo que se vio en la entrega anterior. Muy bien, entonces lo que hoy vamos a aprender es algo más de detalle de qué son las curvas Bézier. Vamos a aprender mejor sobre curvas Bézier en Blender. Vamos a ver qué son las curvas Bézier, vamos a ver los componentes, cómo se construyen las curvas Bézier. Y por último, en esta entrega vamos a realizar un ejercicio donde se van a ver cómo comandos útiles y ya aplicados para trabajo específico con curvas Bézier en Blender. Para empezar, entonces vamos a examinar este diagrama en el cual vemos los elementos constitutivos de una curva Bézier y la curva Bézier ya construida, ya trazada. ¿Okay? Como tal, la curva Bézier o la curva es simplemente el trazo negro, que no es nada más que un trazo curvo, y es simplemente lo que producen las curvas Bézier, un trazo curvo. Pero lo interesante de las curvas Bézier es que ese trazo curvo es algo que calcula el programa, basado en qué, bueno, basado en lo que construye uno como usuario. Lo que uno manipula son estos elementos, que se denominan CP o punto de control. En este diagrama están representados por una circunferencia roja, y los demás son tiradores o handlers, que se ven como diamantes verdes. Los puntos de control, cada punto de control tiene un máximo de 2 tiradores o handlers. ¿Okay? Y lo que hay que entender no es mayormente complicado, simplemente son dos cosas. En primer lugar, la curva que se va a trazar finalmente está obligada a pasar por los puntos de control. Entonces aquí nace, por aquí pasa por este punto de control y finalmente termina en este de acá. Y el segundo es que la curva se construye de a segmentos, usando como criterio de curvatura a los tiradores o handlers. Ok, con más detalle, ¿eso a qué se refiere? Bueno, entre punto de control y punto de control hay un segmento, por ejemplo este que les estoy indicando ahí, el negro. Y ese segmento, la forma específica de ese segmento es gobernada simplemente por los handlers que le corresponden al segmento. En este caso son este de acá y este de acá arriba. De manera que la posición en el espacio de esos handlers son los que finalmente van a determinar la curvatura exacta que va a tomar ese segmento. Una última cosa interesante es la siguiente. Observamos que este punto de control de acá, en el cual la curva viene de antes y luego continúa, al atravesar el punto de control la curva sigue siendo suave, tiene una curvatura suave, ¿verdad? Bueno, en este diagrama está así, pero las curvas Bézier dan la posibilidad, bien sea de tener curvatura suave al pasar por un punto de control, o de tener una forma de pico o de esquina, ¿verdad? ¿Eso en qué va? Bueno, eso va justamente en los handlers. Observamos que este trazo es suave, es un trazo de curva suave al pasar por el punto de control. ¿Debido a qué? Debido a que los dos handlers, los dos tiradores, están ubicados sobre una línea recta que pasa también por encima del punto de control. ¿Ok? Entonces, de esa forma se puede hacer que el trazo sea suave, teniendo alineados los handlers que le corresponden al punto de control. Pero también es posible, vamos a verlo ya cuando trabajemos en el ejercicio, que un punto de control defina una esquina del trazo. Eso también es factible hacerlo así. Muy bien. Entonces, terminamos por el lado de la explicación inicial, la explicación conceptual, y vamos ahora sí a Blender, a trabajar. Estaremos usando la versión 2.48a del programa. Y para empezar voy entonces a dibujar rápidamente un diagrama que muestre qué es lo que quiero construir. Entonces lo que quiero construir es simplemente una caja. Ustedes ven el trazo azul. Este trazo azul no es de Blender, ¿okay? Es una ayuda visual adicional que yo utilizo para los videos. Entonces esto es lo que quiero construir. Este interno de acá es simplemente un hueco, entonces va a quedar relleno lo que estoy como rellenando ahí con trazo azul también. Entonces eso va a quedar sólido, y esto de acá de adentro va a quedar hueco. Muy bien, entonces voy a eliminar el diagrama y empezamos a trabajar. Venimos al menú Add, seleccionamos Curve, Bézier Curve, y vemos que la curva Bézier fue añadida. Para modificar los puntos de control y los handlers tenemos que ir a modo edición, y de esa forma ya vemos el punto de control y los handlers. Cada punto de control tiene 2,
y vamos a empezar a trabajar de la siguiente forma. Voy a mover un poco la vista hacia abajo. Selecciono este punto de control solamente, oprimo el atajo de teclado Shift D y de esa forma duplico ese punto de control y el nuevo punto de control lo traigo acá, en la parte de arriba. Con la tecla S escalo para hacerlo un poco más pequeño, más manejable, y vuelvo a duplicar y traigo a esta esquina de acá el nuevo punto de control. Vemos que entre los dos puntos de control iniciales ya hay un segmento, pero no hay segmento de este al siguiente ni de este al siguiente. Ok, ¿cómo los construimos? Bueno, seleccionamos los dos puntos de control entre los cuales queremos crear un segmento, venimos a al menú Curve y subimos hasta la entrada que dice Make Segment. También podemos usar el atajo de teclado F. Y observamos que efectivamente se creó el segmento. Ahora creamos el siguiente segmento, que es de este a este, en la parte de arriba. Lo seleccionamos y con la tecla F entonces se crea el segmento. Y finalmente crearemos el segmento entre este y este. Seleccionamos esos dos y oprimimos la tecla F. Pero, oh sorpresa, al oprimir la tecla F, Blender se queja, nos dice que hay un error y que no puede crear el segmento. Bueno, ¿por qué será eso? Eso ocurre por lo siguiente. Resulta que los dos puntos de control que acabamos de seleccionar y que queremos unir con un segmento son tanto el primero como el último de la curva. Si se cierra esa curva, si los unimos, entonces la curva completa va a quedar cerrada, ¿verdad? No va a haber un punto de abertura en ningún lugar de la curva. Y para ese comportamiento, para esas características específicas de que la curva quede completamente cerrada, Blender tiene un comando específico que está aquí en el menú Curve y se llama Toggle Cyclic o Cyclic, no sé cómo se pronuncia bien. El atajo de teclado es C, ¿ok? Y vemos, por un lado, que se creó el segmento, muy bien, es lo que queríamos, pero adicionalmente observamos que el interior de la curva Bezier ahora tiene apariencia de sólido. Muy bien, entonces ese es un comportamiento que tienen por defecto las curvas Bezier en Blender. Curva Bezier que se cierre completamente, automáticamente define una región que tiene apariencia sólida. Ok, ya tenemos ubicados los puntos de control. Y ahora lo que necesitamos es empezar a trabajar en definir la curvatura específica, ¿cierto? Y eso lo hacemos mediante la manipulación de los handlers. Para eso vamos a estar utilizando entonces algunos comandos que están en el menú Curve. Y para empezar voy a seleccionar solamente este handler. Únicamente él es el que está seleccionado, nadie más. Venimos al menú Curve. Vamos hasta una entrada que dice Control Points. Y en esta entrada hay tres comandos que son estos tres: Automatic, Toggle Free Aligned y Vector, que son los que permiten controlar el tipo de comportamiento, como digamos las políticas de comportamiento que tienen los handlers, los tiradores. En este caso queremos el modo Vector. Ok, entonces hacemos clic en Vector y observamos lo siguiente: el handler, el tirador, que anteriormente estaba por acá, más arriba, ¿verdad? Además de cambiar de color porque ahora se traza en verde, adicionalmente a eso se posicionó en una línea, en un lugar que está puesto sobre la línea recta que visualmente une su punto de control con el punto de control siguiente. ¿Ok? Y de esa forma definimos este trazo. Entonces es el modo Vector. Podemos seleccionar ese punto de control, tecla V, modo Vector también. Este de acá, modo Vector con la tecla V, y efectivamente le hace que vaya hacia allá. Sin embargo, este no hizo que quedara completamente recta de una vez la curva. ¿Eso es debido a qué? Bueno, debido a que la curva viene y entra por acá a este punto de control, y eso quiere decir que este handler le está pidiendo que haya curvatura. Como la queremos recta, entonces le damos V, Vector, y ya ahora sí se alinea. Muy bien. Podemos hacer lo mismo por acá con este handler, perdón. Hacemos esto, todavía tenemos curvatura y vemos que como el segmento entra por este lado del punto de control, quiere decir que este handler es el que corresponde a ese segmento. Con la tecla V lo definimos para que quede recto. Muy bien, ya tenemos entonces los aspectos generales de la forma y voy a tener que cortar acá la grabación para no pasarme de los 10 minutos del límite que me da YouTube, y continuaré entonces en la segunda parte explicando la construcción del ejercicio.